el tema que nos trata, que son los videojuegos, o la iniciativa metodológica y pedagógica de los juegos, es en el paradigma del aprendizaje basado en juegos. Yo parto de la idea de que cuando uno utiliza una determinada tecnología, uno aprende de manera informal. Es decir, a nadie se le ocurre pensar que cuando va a ver una película, le inician, vamos a ver, con esta película vamos a aprender determinada cuestión, hay esta serie de contenidos, vamos a hacer una actividad. No. De momento yo voy al cine, veo mi película, la que me gusta, y a partir de ahí yo aprendo cosas. Aprendo cosas sobre todo en la reelaboración de la película, es decir, cuando salgo fuera e interactúo con los demás. Bueno, sobre el aprendizaje informal, aquí les reseño algún autor y solamente es para destacar algunas cuestiones, como que por ejemplo el aprendizaje informal no se planifica. Evidentemente no se nos ocurre en ningún momento intentar planificar el aprendizaje informal. Pero sí parece ser que hay una tendencia, y que la hacemos realmente todos los días en las aulas de clase, intentar formalizar o ser consciente de ese aprendizaje informal, ¿no? Entonces, en ese hacer consciente es donde nosotros vamos a encontrar la cuña, donde vamos a entrar y poder planificar diferentes acciones formativas y que surgen de la experiencia con estos entornos. Es decir, para nosotros lo principal es primero va la experiencia y después va la formalización de ese aprendizaje, porque evidentemente es una manera diferente de aprender, con lo cual hay que tratarla de forma diferente. No nos cabe, no nos entra una didáctica clásica como hasta ahora conocemos. Evidentemente el aprendizaje informal permanece implícito, somos nosotros los que tenemos que cambiar ese carácter, esa característica, hacerlo explícito, es lo que comentaba anteriormente. El aprendizaje informal al final pone el énfasis en la comunicación de lo que se aprende, ¿no? En la socialización, lo que dicen ustedes. Y es la que, digamos, ese es el contexto, quédense con esta palabra, porque ahora hay una tendencia en pedagogía que es hablar no en la pedagogía de contenidos, sino en la pedagogía de contextos, en la cual nosotros en el aula planteamos problemas, planteamos situaciones de las cuales nosotros generamos aprendizajes, porque vemos que cada vez hay una tendencia, sabemos que las tecnologías están mediando en esta tendencia y por lo tanto la escuela debe dar alguna solución o plantearse inquietudes para evolucionar en el aprendizaje. Creemos firmemente, y en uno de los rasgos que detectan los autores, es que el aprendizaje informal es esencialmente cooperativo. ¿De acuerdo? Es en la interacción con los demás, no solamente con la herramienta, sino en la interacción con los demás donde surge ese tipo de aprendizaje, donde surgen las canalizaciones y la significatividad del aprendizaje. Es decir, es cuando lo hacemos propio. Evidentemente todos tenemos unas nociones, podemos compartir una experiencia, ser experto en algo, pero casi siempre se darán cuenta que es desde una perspectiva diferente y personal, aun siendo el conocimiento el mismo. Eso es lo que le hace realmente interesante estas propuestas. Como digo, también reitero, el aprendizaje informal, porque vamos por el sexto, sucede en un contexto determinado también, sucede en unas directrices espaciotemporales determinadas. Si nos conectamos todos los días a las redes sociales, todos los días tendremos un ratito de aprendizaje informal. Si vamos a socializar con amigos, vamos a tener ese espacio de aprendizaje informal. Todos los días realizamos ese aprendizaje. Y evidentemente el aprendizaje informal parte generalmente de la práctica, es decir, de querer compartir con los demás lo que nos invade en el día a día, lo que nos preocupa, para conseguir otro tipo de visiones que nos ayuden a aprender lo que nosotros estamos deseando. ¿Yo qué entiendo sobre el aprendizaje basado en juego? Yo creo que es una visión. Yo creo que es una visión de un cambio de perspectiva, un cambio de enfoque, no tradicional, situado con una pedagogía diferente, acercándonos más sobre todo a las posibilidades que nos pueda ofertar
el alumno, no solamente lo que yo le puedo ofertar, pues siempre se nos llena la boca de decir, no, es que los enfoques nuevos tienen que estar centrados en el estudiante. Pero ¿cómo lo hacemos? Entonces, claro, si ese nuevo paradigma nos exige salir de nuestra torre, nuestra columna como única fuente de saber, pues evidentemente cuesta ese cambio. Porque en realidad estamos preocupados por el aprendizaje del alumno. Yo no sé si en algún momento ustedes, si han tenido la experiencia docente, a mí me pasa todos los días. O sea, yo estoy preocupado porque mis alumnos aprendan. Yo no los quiero calificar. Es algo que me piden, pero no me gusta. ¿Vale? Yo quiero evaluarlos en base a su aprendizaje, pero perdónenme, yo tengo 95 personas en mi clase. Y difícilmente yo puedo evaluarlo así. Algunos sí, porque podemos charlar, hay momentos en los que puedo hacerlo, pero en nuestras clases tan saturadas, claro, si yo que les sirvo como modelo a mis alumnos que se están formando en esta facultad, en la formación de profesorado, es difícil que ellos puedan cambiar de paradigma. No sé si me comprenden. Porque no lo han vivido, porque no han vivido una experiencia de aprendizaje en ese sentido. Entonces, no lo consigo siempre, no es una cosa que se consiga, ¿vale? No les voy a vender aquí, nosotros decimos en España que vamos a vender la moto, no sé si tienen algo por decir una expresión. No les vengo a vender la moto, sino que solamente con que en algún momento les haga pensar en esta nueva idea, pues nueva idea no, la idea lleva mucho tiempo, lo que pasa que es cómo aplicarla, ¿no? Que es de lo para lo que estamos en esto. Desde nuestro punto de vista, desde esta situación, pues nos interesa la estructura del juego, en realidad. Entonces, nosotros pensamos, bueno, ¿y qué sucede en el juego cuando los alumnos se quedan tanto tiempo y además parece ser que pasa el tiempo demasiado rápido en el entorno del juego como para quitarse de ese momento? ¿Qué es lo que les atrae? Bueno, pues hay estrategias, evidentemente, sobre todo si analizamos videojuegos comerciales. Les estoy hablando del videojuego, lo que está en la calle. Porque ustedes me preguntarán, ¿utilizan videojuegos educativos? No. Y además, estoy un poco en contra del videojuego. Cada vez estoy más en contra del videojuego educativo. Porque el videojuego educativo no deja de ser algo formal. No deja de ser la simulación formal de algo que no es un videojuego. Además los chicos lo dicen, cada vez que estamos interactuando con ellos dicen, no, esto no es un videojuego, no. Esto es una actividad didáctica, multimedia, si quieren, pero no es un videojuego. Porque el videojuego educativo, lo que le quitaron fue la esencia del videojuego, que es entretenerse, sobre todo divertirse, motivarse. Claro, y en algún momento dicen, claro, pero es que el videojuego es que entretiene. Pero es que es una falsedad nuestra en nuestro mismo planteamiento. Yo creo que lo hablábamos hasta en la comida. Es que aprender tiene que ser divertido. O sea, yo tengo que ir a la escuela a divertirme. Tengo que aprender y a ser feliz, sobre todo. Ser feliz aprendiendo. No puedo estar sufriendo. Porque si les ponemos a sufrir en esa época, cuando sean adolescentes van a ser personas sufridas. Personas que no han disfrutado en un momento. Pero sí es verdad que pasamos mucho tiempo en la escuela y a mí me resulta bastante bochornoso cuando aparecen esas noticias que dicen el fracaso escolar, la desgana, la desmotivación del profesorado. A mí esas coordenadas no me gustan nada. No me gustan nada. O sea, yo no me puedo plantear que en un momento un docente no disfrute en su obra de clase. Yo, de verdad, y he pasado por momentos últimamente en mi vida bastante fuertes, en mi clase disfruto. Yo si en mi clase no disfruto, para mí no es una buena clase. Si yo no le he transmitido esa emoción, en definitiva, sobre lo que es el aprendizaje y lo que es el aprendizaje con tecnología y lo que pueden hacer con sus alumnos, en esa coyuntura, para mí no es una buena clase. Yo puedo haber hecho una didáctica específica, diseñada, planificada, pero no ha enganchado nada. Para mí, cuando surge el debate, cuando surgen las posibilidades, yo les decía a mis maestros de
de infantil, de los primeros años de vida. Yo le digo, vosotros estáis estudiando para infantil, pero los niños no existen todavía. Y se quedaron, ¿verdad, profesor? Dice, es que no están todavía. O sea, no están ni siquiera en la Tierra. O sea, es que no están. Entonces, como estamos planificando una educación para unos ciudadanos que no sabemos cómo son ni cómo son como personas, es que un niño tiene mucho que decir como persona. Tiene mucho que decir. Para mí es fundamental. Yo cuando voy a ver las prácticas en infantil, cada vez lo tengo más claro. O sea, no hay dos niños iguales. Y tenemos mucho que aprender de ellos. Sobre todo en la emocionabilidad de las cosas. Y a los profesores yo creo que le tiene que transmitir esa emocionalidad, ¿no? Entonces, como nuestros alumnos lo que hacen fundamentalmente en las primeras etapas de la vida es jugar, ¿qué pasa? Que en la primaria, a nosotros la primaria empieza con 6 años. Resulta ser que les quitan el juego. Cuando resulta ser que era un instrumento totalmente válido a lo largo de sus primeros años de vida. Todo lo aprendieron jugando. Y nosotros llegamos y ¡paz! Se acabó el juego. Aquí ha venido a sufrir. Yo creo que no sé. El planteamiento no me parece muy adecuado.